programa de 12 a las 12, aquí en la sede de Ciudad de México de Multiversidad Mundo Real. El día de hoy cuento con la presencia de mi compañero y amigo, el doctor Gustavo Casas Álvarez. Doctor, bienvenido. Gracias. Me voy a permitir leer brevemente la síntesis curricular del doctor Casas. El doctor ya es conocido ampliamente por sus trabajos en las redes sociales. Y bueno, para aquellos que aún todavía no lo conocen, voy a compartir brevemente su síntesis curricular. El doctor Gustavo Casas, primeramente, bueno, pues es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestro y doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Concentra sus investigaciones en el área socioantropológicas para la comprensión de las relaciones interculturales, intersubjetivas y comunicacionales en contextos urbanos, metropolitanos y de cambio organizacional. Esto último ha permitido una colaboración amplia en proyectos de investigación sobre procesos de cambios en espacios y territorios sociales, instituciones educativas y empresas. Docente investigador de tiempo completo en Multiversidad Mundo Real. Ha sido ponente, conferencista tanto nacional e internacional, recientemente distinguido con la candidatura a investigador nacional. Para aquellos que nos sigan en Latinoamérica, es un reconocimiento que hace el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para jóvenes investigadores y promesas consolidadas en el área de la investigación. Participa como docente invitado en metodología de la investigación en la sección de posgrado en la Universidad de las Fuerzas Armadas, la ESPE, en Ecuador, desde el año 2016, y el Comité Científico de la revista Yura, Relaciones Internacionales de la misma institución. Ha colaborado como dictaminador en artículos científicos en las revistas Encuentros de la Universidad Autónoma del Caribe, Universidad Psicológica de la Pontificia Universidad Javeriana, Educación y Humanismo de la Universidad Simón Bolívar, revista Estudios Interdisciplinarios de la sección de posgrado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ciencias Sociales y Administrativas, UPICSA, del Instituto Politécnico Nacional, miembro de la red de expertos en sistemas complejos del Instituto Politécnico Nacional, articulista, director de tesis, coautor de libros. Doctor, pues realmente un currículum pues muy amplio para su edad. Usted es un hombre muy joven, realmente. Me da mucho gusto compartir este espacio con usted el día de hoy. Pues vamos a iniciar. Bienvenido nuevamente aquí a Multiversidad, digo, su casa. Iniciamos nuestra conversación del día de hoy, doctor Gustavo Casas. Sí, doctor. Gracias por su generosa presentación. Muchas gracias, doctor. Pues el tema que nos va a compartir el día de hoy, doctor Casas, pues bastante interesante y, permítame la expresión, hasta enigmático. Derivas y anotaciones acerca del pensamiento complejo. ¿Qué entendemos por derivas y anotaciones del pensamiento complejo? Quizá el concepto que haya que aclarar más sea el de derivas, ¿no? Pero en realidad se trata de una propuesta sencilla, esperemos que así lo logre comunicar, sobre lo que significa el pensamiento complejo en general, pero el interés en particular es abordar algunas problemáticas en la interpretación del pensamiento complejo, por dos motivos. Uno, porque es un tema de interés profesional, y dos, porque es un tema que nos compete en la multiversidad, ¿no? Y nos compete de manera central y sustantiva. Entonces, regreso al concepto de derivas. El concepto de derivas, o más bien el término de derivas, tiene básicamente tres concepciones o significados. El primero es un cambio de ruta inesperado en un vehículo, particularmente se utiliza para los barcos, ¿no? Es como un antecedente del naufragio, digamos. Otro es un paseo que se decide tomar sin objetivo específico. Y un último significado es el del abandono en esa ruta, ¿no? Decidirse a abandonar. Y que probablemente este sea el último significado, el significado que más preocupe en lo que voy a plantear, ¿no? Sin lugar a dudas, los anteriores dos significados no son tan graves. El primero es contingente, es decir, puede depender de las circunstancias, de los contextos, ¿no? De los accidentes. En el caso del barco. En el caso del barco. El segundo puede estar
incluso abriendo la posibilidad a lo nuevo, a una aventura, al descubrimiento. Pero la última significa prácticamente el aceptar la pérdida del valor de lo que uno puede aportar en el camino. Y justo eso va en el sentido de los problemas o de las interpretaciones que vamos a ver ahora respecto del pensamiento complejo, ¿no? Y que importará tenerles cuidado. Claro. En algunas ocasiones usted y yo hemos sostenido algunos diálogos sobre la importancia o no de asistirnos a través de un método en el término del pensamiento complejo, en el estudio del pensamiento complejo, y entiendo yo así que la primera deriva nos lleva hacia el anticientífico, crítica de la cientificidad. ¿Podríamos empezar a tratar esta primera deriva, doctor Casas? Sí, ¿por qué planteamos el problema de lo anticientífico en relación con la crítica de la cientificidad? El pensamiento complejo evidentemente plantea una crítica a los modos de hacer en la ciencia que le han llevado a generar algunas cegueras. Algunas de esas cegueras tienen que ver, por ejemplo, con la sobrevaloración de la especialización. Eso lo voy a dejar hasta ahí, pero es una de las cegueras. Otra ceguera es la imposibilidad de comunicación, por lo tanto, entre distintas disciplinas, a partir de marcos epistemológicos comunes. Otra ceguera es la idea de que quienes optan por caminos de tránsito entre las disciplinas son menos serios científicamente que quienes deciden tener una trayectoria, entre comillas, digamos, ordenada y muy lineal respecto de un aspecto muy específico y cada vez más sofisticado del conocimiento, ¿no? Entonces esas serían las cegueras como consecuencias. Es muy sencillo pasar de esto, del problema de las cegueras, a la idea de la crítica sobre la ciencia y el descrédito de la ciencia, para colocar al pensamiento complejo como la reivindicación de un nuevo conocimiento anticientífico. Y eso es una falacia, cuando menos en términos de lo que se plantea desde la obra de Morán y desde lo que supondría hacer una universidad o una institución que pretende generar tesis de grado que implican un compromiso de carácter científico. Y un rigor. Y un rigor, por consecuencia, ¿no? En términos de los procedimientos. Pues no quiero decir que esa sea mi interpretación, como hemos platicado tampoco, claro, sino me interesaría plantear lo que diría Morán en el método 4, las ideas, en su página 230. Le escuchamos. Dice respecto de la física: el paradigma que va a triunfar en física, ciencia primera y reina hasta principios del siglo XX, encuentra a la vez su fecundidad y su carencia en el rechazo de todo tipo de subjetividad. Efectivamente, en su búsqueda obsesiva de objetividad, es decir, en el recurso conjunto a todo lo que es verificación y crítica, es donde encontró y sigue encontrando la fuente de los desarrollos y progresos no solo pasados, sino futuros de la ciencia occidental. Pero esta ciencia confundió alcanzar una objetividad real con la escisión del observador conceptuador y, más atrás, la ignorancia de sus condiciones de emergencia culturales, sociales e históricas. Eliminó cualquier posibilidad de reflexividad sobre sí misma, cualquier posibilidad de conocer el proceso incontrolado que la arrastra hacia la manipulación y la destrucción desenfrenada, ¿no? Me parece que en este párrafo es contundente ver que no hay un desprecio a la ciencia, incluso reconoce que esta idea de la objetividad tiene una fecundidad dentro de la misma física que no corresponde a su historia pasada, sino que le mantiene aperturando un horizonte hacia el futuro, pero que sí genera esas cegueras. ¿Por qué hacer estas aclaraciones? Bueno, porque como le decía, existe esta suerte de fácil asociación de la crítica a los modos de hacer ciencia respecto de decir que el pensamiento complejo es anticientífico. Por otro lado, es interesante revisar el significado entonces de objetividad
que se procura dar, ya sea desde el pensamiento complejo o ya desde la crítica, hacia esas cegueras. ¿Por qué? Porque en el horizonte de la obra de Morán hacia la divulgación están los 7 saberes. Y entre esos 7 saberes está la enseñanza sobre las cegueras. Y si nosotros partimos del supuesto de que el pensamiento complejo es anticientífico, no estamos enseñando sobre las cegueras, sino estamos replicando un conocimiento falaz, ¿no? O una falacia más que un conocimiento falaz. Entonces yo creo que es importante tenerlo, porque justo una crítica que hace el pensamiento complejo pues es a no ser tan ciegos y producir esa autorreflexividad permanente respecto de cómo dirigimos y nos conducimos como formadores, como educadores y como investigadores, ¿no? Que muchas veces hacemos las 3 cosas a la vez cuando estamos insertos en la academia, ¿no? Claro, se me viene a la mente esta reflexión de que pues existen acres críticos al método científico por aquello de la propia estructura. Sin embargo, se reconoce a su vez los avances que la ciencia ha otorgado, y como usted bien señala, el pensamiento complejo no viene a borrar de tajo, de golpe y plumazo este avance del método científico, sino es decir, que también tiene que transitar de alguna forma a esa sistematización, al ordenamiento de conocimientos y sumar, es decir, abonar. Usted acaba de mencionar algo, creo que es importantísimo, el término de divulgación y difusión. Nos quisiera, para las personas que nos siguen, hacer la aclaración en estos términos por la cuestión científica y la cuestión, porque vamos a decirlo así, la ciencia es celosa en sus aspectos de su terminología y que precisamente por eso existen las partes de la divulgación, ¿no? Se suele confundir la idea de las... se suele confundir la noción de límites, fronteras y contenciones con los términos de restricciones, marginaciones y discriminaciones. Entonces, cuando se asume que la ciencia tiene contenciones, que tiene fronteras y que también tiene determinados límites, se asume de inmediato también, se da un salto rápido, la ciencia es discriminadora, la ciencia no. Todo ente vivo, ¿no? En este caso un ente, digamos, no lógico, diría Morán, es decir, un ser espiritual que tiene impacto sobre las formas de organizarse, en este caso entre los seres humanos, que sería la ciencia, va a generar contenciones, es decir, contenciones que le dotan de contenido. La palabra contención no solo es detener, sino que implica hacerse consciente del contenido que constituye eso. Si la ciencia tiene contenidos, y esos contenidos derivan de trabajos constantes, cotidianos, permanentes, ¿no? De largo plazo, sobre campos específicos de la realidad, áreas de la realidad, para ofrecer conocimientos, aportes que puedan implicar, incidir en la toma de decisiones, en las innovaciones, en los cambios, ¿no? Y en direccionar direccionar hacia el futuro sociedades, ¿no? O grupos organizados. Esto no significa necesariamente discriminar, ¿no? En términos de límites, pues efectivamente la ciencia necesita distinguirse o diferenciarse de otras áreas de la producción de conocimiento, por ejemplo, las artes, ¿no? Es decir, es claro que las artes y las ciencias, aunque utilizan técnicas, las utilizan de manera distinta y el modo de utilizarla dota de contenido a su significado, ¿no? Entonces hay un margen. Pues no significa que el límite sea en ese sentido cerrado y no haya posibilidad de flujos e intercambio, ¿no? Tanto analíticos, conceptuales, discursivos, como hasta de eclecticismo entre la ciencia y el arte, ¿no? Creo que quizá las ciencias sociales y las humanidades viven en esa interfase, ¿no? En ese espacio fronterizo entre el arte, la ciencia y la vida cotidiana, ¿no? La ciencia entendida como un modelo de creación de conocimiento que prevé que existe la posibilidad de generar lenguajes generales y universales sobre las cosas del mundo, ¿no?
Qué tan válido, cierto o incierto, esa es otra historia. Pero cuando menos podríamos suponer que ya hay un acuerdo respecto a la definición de ciencia. ¿Qué tiene que ver esto con la divulgación y con la difusión? Bueno, al interior de las ciencias hay lenguajes en los que nos podemos comunicar los científicos, por lo que a veces la gente hacia afuera nos ve como personas raras y que utilizamos lenguajes rebuscados. Y cuando nos comunicamos entre los científicos, generalmente lo que hacemos es difundir las ideas entre nosotros. Pero para salir de la frontera de la ciencia y entre los científicos, se suele hacer un trabajo de comunicación que procure acercar esos saberes de los científicos a una comunidad más amplia, a veces lega, ¿no? Es decir, que no tiene los conceptos, no legos, gente que no tiene la experiencia en el uso de la terminología, y entonces se genera una estrategia de comunicación para acercar ese conocimiento a otras personas que están fuera de este grupo científico. Entonces se le llamamos divulgación, ¿no? Suena pedante por el origen de la palabra, pues hacer llegar al vulgo, ¿no?, a la población en general, este conocimiento que suele ser de uso cotidiano, común entre una comunidad específica, ¿no? Claro, es decir, poner a su alcance, aterrizar esta información científica, pero precisamente para gente que no está versada en estos temas, en estos tópicos, y que pueda accesar de alguna forma a esta información. Como siguiente punto, doctor Casas, le agradezco esta aclaración. Hablando de estas derivas, pues pasamos de lo anticientífico versus la crítica de la cientificidad, pero ahora nos instalamos en el subjetivismo y el descreimiento, ¿no? Exactamente, de la objetividad. Voy a empezar por el descreimiento de la objetividad, porque está anclado con lo que veníamos platicando antes, ¿no? Si notamos en lo que dice Morán en este método 4 de las ideas respecto a la física, y le da un reconocimiento a la objetividad como un puente, digamos, para la proyección del conocimiento de la física en el tiempo, tanto para sustentarlo en el pasado como darle horizonte en el futuro, a mí no me queda claro en dónde está la crítica que algunas veces asumimos de manera muy gratuita respecto del pensamiento complejo a la objetividad. Es decir, hay una objetividad que puede ser aspiracional, que puede estar matizada y contenida, es decir, con límites, que hemos aprendido que no es la objetividad que dice Morán, es decir, el exceso de creer que decimos las cosas del mundo y las traducimos, ¿no? Y que por lo tanto lo que hacemos como científicos es anular nuestra subjetividad para poder decir objetivamente el mundo, ¿no? Lo que se está tratando de decir desde el pensamiento complejo es que hay una condición subjetiva que no puede ser borrada ni anulada y que juega permanentemente también respecto de eso que los científicos denominan objetividad. Entonces, que no existe pretensión de objetividad sin subjetividad, y que la subjetividad, ¿no?, es una condición necesaria para la creación del conocimiento, incluso de un conocimiento que idealmente podríamos denominar objetivo, como pretende la ciencia. ¿De qué se trataría esa objetividad entonces? De generar las condiciones de rigor metodológica que permitan sustentar lo que estamos diciendo desde lo científico, argumentadamente, para distinguir, si quieren, cuando menos, nuestro dicho de la opinión que usted y yo podamos decir aquí ahora, y que no tiene como ningún antecedente un proceso de investigación continuado, permanente, ¿no? Salvo que estuviéramos presentando una ponencia, bueno, sí, ¿no? En este caso estamos debatiendo y probablemente lo que surjan sean opiniones y no específicamente argumentaciones ni resultados de investigación, ¿no?, que tienen que ver con, pues, la construcción de procesos, ¿no?, la descripción de los procesos, la contextualización del investigador respecto del fenómeno, ¿no? Entonces ahí es donde jugamos entre nuestra subjetividad con lo que pudiéramos decir que haya de objetivo en ese proceso de investigación que realizamos, ¿no? De hecho, viene a mi mente cuando celebramos el 12 aniversario de Multiversidad,
un estudiante precisamente lanzaba esta pregunta, no sé si recuerda usted, sobre la parte metodológica, que incluso, corríjame usted, pero este cuestionamiento de nuestro estudiante derivó en un artículo entre usted, me parece que mancomunado con el doctor Rivera. Está en evaluación. Que está en una evaluación, pero que bueno, el documento ya existe y que era qué tan pertinente, porque bueno, ahí se despertó esta curiosidad científica de pues tener esta metodología dentro del pensamiento complejo, precisamente para no caer en este tipo de opiniones, como usted menciona, sino verdaderamente darle ese rigor científico, porque finalmente esto es ciencia. Y si no queremos caer en lo que luego criticamos, versus, puedo citar el modelo cartesiano, el modelo tradicional, para no caer en ese tipo de situaciones, nosotros también, como, no sé si esté bien aplicado el término, doctor, como complejólogos tenemos que transitar hacia esa vía. El complejólogo le gusta mucho a un académico colombiano, ¿no?, que se llama Carlos Maldonado. Es correcto. Sí. ¿Nos va a compartir una cita, doctor? Pues yo cerraría, si quieres, esta parte, Ajá. Entrando en materia de lo complejo. Perdón, dentro del subjetivismo. Sí, para cerrar el subjetivismo. Crecimiento de la objetividad. El describimiento de la objetividad. Sí, perdón, el error ahí es mío, yo lo escribí mal. Dice, de golpe ya no hay sujeto puro. Morán en el método 2, la vida de la vida. El lector lo ha observado, siempre digo ser sujeto, individuo, sujeto, en lugar de oponerlas. Hago inseparables la noción de sujeto de la idea de máquina viviente. No nos vamos a meter en el problema de máquina porque nos va a sacar de lo que estamos intentando plantear, pero podemos suplantar la idea de máquina viviente por organismos vivos, ¿no? El sujeto ya no es un concepto exclusivamente que le pertenezca al sujeto, al hombre, al ser humano. No es un concepto puramente formal o puramente existencial, ya que lo hemos definido por sus dimensiones lógica, organizacional, ontológica y existencial. Respecto del subjetivismo, Morán dice en los métodos que hace una crítica al subjetivismo. Y muchas veces, como algunos venimos de las ciencias sociales, decimos que lo que hace Morán es una reivindicación del subjetivismo, en el sentido de que la verdad depende del sujeto, y si depende del sujeto hay tantas verdades como sean posibles, y por lo tanto no hay una verdad absoluta, y entonces el conocimiento de la ciencia tampoco sirve, y entonces el conocimiento, todos los conocimientos son iguales, ¿no?, porque dependen única y exclusivamente del observador. Eso es temerario, ¿no? Esa afirmación es muy temeraria, ¿no? Eso nos va a meter en el otro tema. Lo que está diciendo Morán aquí, sintetizando, es que lo que él propone es un concepto biologizado del sujeto. Entonces existen distintos tipos de sujetos vivos. Entonces las bacterias pudieran ser, desde la óptica de Morán, sujetos. Pero son sujetos con una historia genotípica, ¿no?, y filogenética particular. Genética y filogenética particular. Produce su organización sistémica, produce, entre comillas, podríamos decir, su propia inteligencia. ¿Por qué? Porque toman decisiones, optan, ¿no?, organizadamente por unas cosas que podrían optar, ¿no?, y dejan de lado otras cosas por las que podrían optar, ¿no? En ese nivel, determinados seres vivos que no son como nosotros pueden ser entendidos como sujetos. Desde esa óptica. Nosotros seríamos un tipo de sujeto, un sujeto humano, ¿no?, que tiene su historia genética, ¿no?, su historia filogenética también, que le lleva a tener características particulares de sujeto. Entonces nosotros, como sujeto humano, generamos tipos particulares también de conocimiento. Uno de esos tipos particulares de conocimiento será el conocimiento científico, que tiene sus cegueras, que tiene sus limitaciones, que tiene que verse a sí mismo, autoanalizarse, producir una crítica propia también, y para eso no se puede contentar con solo su discurso. Debe permitir que otros discursos lo intervengan, lo confronten, ¿no?, lo cuestionen. Claro. Y aquí se me viene esta parte, doctor, para las personas que nos siguen y se están acercando tal vez
tema del pensamiento complejo, incluso la obra de Edgar Morán. Cito al doctor Alexandre de Pomposo, también maestro emérito de esta institución, y mencionaba alguna vez el doctor Alexandre que si existieran verdaderos dueños de este planeta, pues serían las bacterias, pues se encontraron primero que nosotros, y partiendo de la lógica que nos deja Edgar Morán en esta organización, y que hay como, pues yo lo comprendo así, como que se traspolan los términos y como seres humanos nos organizamos, también los microorganismos, por así decirlo, también se tienden a organizar en ese aspecto, ¿no? El subjetivismo plantearía que los únicos sujetos que existen somos los seres humanos. Al ser una crítica de Edgar Morán al subjetivismo, lo que plantea es que somos una clase de sujetos. ¿De qué depende la condición de sujeto, según Edgar Morán? Con una condición de individualidad que dialoga con la diversidad. Entonces, naturalmente, una bacteria es distinguible y tiene caracteres de individualidad, pero está obligada, como nosotros, a ciertas relaciones, ¿no?, con otras bacterias, a integrarse en esa diversidad. Es donde se generan los procesos de complejidad organizada, digamos, en donde hay donaciones, sacrificios, ¿no?, interacciones, en donde cada uno va ocupando un lugar, pero que no es precisamente prediseñado, sino que tiene un carácter histórico, es decir, si hay condiciones, pero hay novedades, ¿no? Eso nos mete en otras cosas de lo que... No, y bueno, pues ahorita que mencionaba eso, pues para nuestra especie sería casi como una dosis de humildad, porque atentaría, bueno, yo lo veo así, para nuestro raciocinio, ¿no? Es decir, entender que estos microorganismos se organizan, que a lo mejor tienen, lo voy a poner en estos términos, una inteligencia muy básica, muy primitiva, pero existe, que tal vez es por donde lo aborda Morán, y que ese subjetivismo o esa subjetividad siempre va a matizar nuestros trabajos, y que hablando de razones hay como seres humanos, lo voy a poner en estos términos coloquiales, pues si no ordenamos, si no sistematizamos, si no existe una estructura para pasar del discurso bonito a las cuestiones más tangibles, sin que con esto caigamos a este culto al dato o a esta estructura anquilosada de la que luego también hemos hecho crítica, pero es necesario, lo entiendo así. En términos de hipótesis, lo que tú estás diciendo es una de las hipótesis que hay detrás de, no solo de Morán, sino por ejemplo de Francisco Varela, claro, un neurobiólogo, de que esa posibilidad de decir que haya una cierta inteligencia en determinados seres vivos por su capacidad de organizarse, autoorganizarse y estos otros conceptos que son parte de lo que entendemos como la complejidad, es lo que nos permite a nosotros interpretarlos. Sería como esa especie de acoplamiento, como hay un grado de inteligencia, claro, nos acoplamos a eso que ellos hacen, podemos obtener datos, información, traducirlo en teoría y entonces asumir que eso es una representación clara de lo que ellos hacen, puede ser entendida como objetiva, general y universal, y por lo tanto puede ser, entre comillas, replicable en distintos contextos, ¿no? Pero eso ya es una especulación teórica, una hipótesis fenomenológica de lo que han explorado, por ejemplo, neurobiólogos y neurocientíficos, como Varela y Maturana en este concepto de autopoiesis que parece que desarrollaron, ¿verdad? El relativismo, la ausencia de criterios, esa sería nuestra tercera deriva en lo que usted nos está comentando y en el viaje que nos está usted introduciendo. Para del subjetivismo al relativismo hay un solo paso, podríamos decir, jugando con un dicho coloquial mexicano, ¿no? Como que del amor al odio hay un solo paso, ¿no? Bueno, del subjetivismo al relativismo hay un solo paso. ¿Por qué? Porque ya lo platicábamos, decir que de la posibilidad de que el sujeto no esté separado de los procesos de objetivación y que la construcción del conocimiento, por lo tanto, tiene como necesidad, cuando menos del conocimiento humano, reintegrar al sujeto. Entonces lo que sigue es decir, como estábamos planteando, que como el conocimiento es relativo al sujeto, entonces mi conocimiento, porque viene de mí, tiene la misma cualidad de rigor y de pertinencia y de consistencia que el conocimiento de la ciencia.
Ahí no estoy diciendo que la ciencia sea la única que genera conocimiento pertinente y válido, sino lo que estoy diciendo es que hay condiciones de creación del conocimiento que son históricas, que son contextuales, que se imponen rigores y que no son iguales. El conocimiento del arte, el conocimiento de la religión, el conocimiento local de una comunidad en específico, la sabiduría de una comunidad indígena, no es igual al conocimiento de los científicos. Perdón, doctor Casas, una definición muy básica de conocimiento nos dice por ahí, desde la psicología, que es un hecho que impresiona los sentidos mediante un mecanismo intelectual que queda registrado en el cerebro. Digo, abondando a lo que usted menciona, ¿no? Que hay diferentes formas, entiéndolo así, de generación de conocimiento, pero que para el conocimiento científico, que es nuestro motivo de estudio, debe de poseer ciertas características, ¿no? Y el problema de la no igualdad, otra vez, no es el problema de la discriminación, no es decir, es que la ciencia es mejor que la religión y la ciencia es mejor que el conocimiento local o étnico, no. El punto de concluir que no son iguales no significa que sea la antesala de la discriminación, ¿no? Esa es la otra ceguera que dice Morán, ¿no? La ceguera es cuando la ciencia se asume, se vende entre comillas, digamos, se promulga, y sus hacedores la promulgan como el conocimiento de la verdad. El principio del cientificismo. Ese es el principio del cientificismo, ¿no? Y es una ceguera en términos de moral, ¿no? Lo que no podemos abandonar es el entendimiento y el conocimiento sobre cómo hacemos el conocimiento de la ciencia. El conocimiento del conocimiento en términos de moral, que es la única posibilidad de generar la conciencia de la ciencia, la permanente crítica de la ciencia por los propios hacedores de la ciencia. Si yo no puedo pretender que el desarrollo de mi conocimiento, justificado, avalado por mis pares académicos, representa la verdad absoluta, claro, ni la verdad definitiva, ni que habrá un nuevo hallazgo que probablemente matice lo impresionante de mi teoría, que en este momento, pues como es la nueva, puede resultar destellante, luminosa frente a lo que exista, ¿no? De eso en general creo que es de lo que estamos hablando. Pues sí, doctor Gustavo, mencionábamos esto del relativismo y la ausencia de criterios en este sentido, y le mencionaba a algunos críticos del propio Morán, porque bueno, mencionan que es antiestructura precisamente, y que tiene una forma de hablar bonito, diríamos, por sus metáforas y lo que el propio Morán ha introducido. Pero vemos la necesidad de darle ese rigor precisamente, como mencionaba yo hace unos minutos, para transitar. Me parece que nos va a compartir un fragmento precisamente del propio Morán al respecto. En el método 1 hay un apartado que Edgar Morán titula La relatividad generalizada y el bucle del conocimiento físico. Okay. El concepto de relatividad tiene una base en la física, con su sofisticación, que no es menor que Einstein, ¿no? Pero me parece que sobredimensionaríamos, ¿no?, colocar el concepto de relatividad en lo que está planteando Morán aquí. Usa el término de relatividad de una manera muy específica. Si hay una relación estrecha que condiciona el modo de ser del conocimiento entre lo físico y lo ideal, entre lo objetivo y lo subjetivo. Esa relación permanente, esa relatividad, el que lo físico, en términos de conocimiento, dirija su atención hacia lo ideal, y de que lo objetivo no puede existir sin su referencia a la subjetividad, es lo que él denominará un bucle, ¿no?, una retroalimentación permanente que existe entre el mundo físico, por conocerse, y el mundo de las ideas o subjetivo, que nos acerca al conocimiento.
Perdón, doctor Casas, aquí nada más una aclaración para las personas que tal vez nos sigan y que no estén familiarizadas con el término de recursividad y el término de bucle. ¿Nos podría abonar brevemente sobre esta terminología? Sí. El bucle deriva pues de esta figura... un rizo. Una espiral, que refiere a cierta circularidad, pero que no se agota como en el círculo de un extremo a otro, sino que mantiene y continúa su proceso de generación de información, materia y energía en términos históricos, ¿no? A eso refiere el bucle. Y la retroactividad se refiere a que hay una acción recíproca entre uno y otro de los campos que estemos involucrando. En este campo hay una acción recíproca entre el mundo físico y el mundo de las ideas, ¿no? Es decir, hay una circulación de información entre uno y otro campo. Por lo tanto, la idea de que hay un mundo físico separado del mundo de las ideas parece falso. Y sobre eso no solo ha abonado Morán, sino de nueva cuenta, me parece que uno de los más claros y geniales expositores de esto es Francisco Varela. Claro. Es eso. Perfecto, doctor. Adelante con su cita. No, en términos de la relatividad general, entonces él decía, en esta relación entre lo físico y lo simbólico, o el mundo de las ideas, dirá Morán, la integración del observador en una comunidad científica, lejos de neutralizar el sujeto y de anular la subjetividad, donde tenemos como antecedente una ciencia clásica, en donde el concepto de los científicos tenía valor por solo la objetividad, ¿no? Le sitúa, por el contrario, en el entorno de la cultura y la sociedad. Y por supuesto, la realidad antroposocial necesita ser integrada ella misma en la evolución biológica, la cual necesita ser integrada en la evolución organizacional, la cual remite de nuevo al observador sujeto y así sucesivamente. Entonces, en realidad es complicado llevar a cabo toda esta tarea, pero el proyecto lo deja Morán ahí abierto, ¿no? Es decir, nuestra creación de conocimiento depende de varias condiciones, de varios procesos históricos en los que estamos inscritos, algunas veces solo por nuestra individualidad, es decir, yo generando conocimiento, pero después de ese conocimiento integrándose a las inquietudes de otros, ¿no? A los debates en algunas instituciones, y esto que se genera en ese bucle constante de reorganización, resignificación y actualización de un saber en otras comunidades, ¿no? Habla de otras cosas aquí, ¿no? De lo biológico, de lo evolutivo, pero yo creo que no, también nos sacaría del rumbo que estamos tomando. Claro. De hecho, hace un momento mencionaba usted, aquí lo deja Morán, de alguna manera la instrucción del doctor Edgar, sabemos que es un hombre de edad avanzada, deja sus trabajos, hace su planteamiento, me parece que su tesis o sus trabajos sobreviven al periodo de vida de un ser humano, pero los deja con la finalidad precisamente de que surjan nuevos científicos con otras tesis que choquen con sus trabajos para precisamente buscar este anhelado ensanchamiento del estado del arte. En ese aspecto, pues, pasamos a la cuarta deriva, este antimétodo versus el desprecio del rigor. O la desaparición del rigor, ¿no? El desprecio o la desaparición del rigor. Edgar Morán habla del amétodo o del antimétodo, pero ese es un juego para decir que no existe una fórmula, como el método entendido como un conjunto de pasos básicos, únicos y reiterables de forma pertinente para la creación de un conocimiento válido. Sino habla de la existencia del método, que no solo se contente con la sola ciencia, ¿no? Y con el discurso de la ciencia, sino que se permita generar diálogos.
Y eso justifica la palabra transdisciplina después en su obra, ¿no? En el método 1, nos dice en la página 29, tenemos que partir de la extinción de faltas claridades, no de lo claro y de lo distinto, sino de lo oscuro y del incierto, no ya del conocimiento seguro, sino de la crítica de la seguridad. Solo podemos partir en la ignorancia, la incertidumbre, la confusión. Pero se trata de una nueva conciencia de la ignorancia, de la incertidumbre y de la confusión. De lo que hemos tomado conciencia no es de la ignorancia humana en general, sino de la ignorancia agazapada, disimulada, casi nuclear, en el corazón de nuestro conocimiento reputado como el más cierto, el conocimiento científico. Una primera propuesta es que nuestro método tenga que ver con redirigirnos al descubrimiento de las cegueras dentro de nuestro conocimiento más reputado e integrar entonces la incertidumbre, lo incierto y las posibles oscuridades que existan dentro de la misma ciencia. Aprender a descubrirlo es parte del método. Entonces, no es el método cartesiano, ese es el antimétodo, ¿no? ¿Por qué el antimétodo con Descartes y por qué la pugna con Descartes? Bueno, porque sus seguidores y una idea o algunas de Descartes pues hacen que nuestras interpretaciones otra vez vayan hacia un lugar del péndulo, ¿no? A veces sobredimensionado, que es la idea del sujeto separado del objeto, ¿no? Si está el objeto de conocimiento y está el observador y el sujeto aparte, ¿no? Entonces el conocimiento objetivo depende de esa separación y de esa distinción. Otra distinción que está en juego y que es el trabajo de Varela es el de la condición biológica del conocimiento, ¿no? Sin emociones, sin intención, sin deseo, y ya después Maturana el entrar a los problemas del amor, en el conocimiento y eso. Pero sin esos tres, que son los antecedentes que va planteando Varela en sus estudios neurobiológicos, no hay posibilidad ni de justificar ni de entender la existencia del conocimiento humano, ¿no? Y es una crítica directa, como lo va a hacer Morán, como lo hace Varela al propio Descartes, ¿no? Sí, escuchaba ahí la aseveración o la crítica, como usted bien señala, a esta idea de a este concepto de las ideas claras y distintas, como la obra de Descartes, ¿no? En ese aspecto, bueno, es curioso, y les comparto a las personas que nos están siguiendo, que de la misma escuela francesa o la escuela europea en ciencias sociales que tantas luminarias ha producido a lo largo de los siglos, decía Descartes, usted me corregirá, que la verdad estaba en el método, y que la forma de llegar a esa verdad era a través de la razón, y la interpretación correcta de la realidad es precisamente la razón. Y siglos después, igual del pensamiento francés, nace Edgar Morin en 1921, y bueno, aquí podría ser incluso un tema de debate, lo dejo sobre la mesa, pero en opinión creo que la obra del método reúne una cantidad muy importante de lo que es el propio Morin en términos de esta visión de chocar con el trabajo de Descartes. Y pues si uno apelaba al método en términos de sistematizar y que el método es el cómo, el sistema el por qué, para constituir la ciencia, y siglos después surge en esta escuela Edgar Morin con precisamente la obra del método, pero que se manifiesta de manera diferente, y dice que si Descartes proponía que un problema se tenía que dividir en n número de partes para poderlo comprender, es decir, desagregarlo, dice Morin, lo tenemos que ver integral. Lo tenemos que integrar, la realidad no está segmentada, no somos 33% biológicos, 33% sociales o 33% biopsicosociales, por así decirlo, sino que estamos integrados, y que en ese aspecto, dice Morin,
tenemos que ver al hombre como una unidad integrada y a la realidad también como esta unidad de integración, ¿no? Es decir, una visión integral. Dejo ahí el comentario y podríamos precisamente movernos hacia la transdisciplina, pero veo que nos quiere compartir algo. Sí, le invito a cerrar, pues, porque el terreno es movedizo, porque estamos hablando de subjetividad, subjetivismo, relatividad y relativismo. Entendida como una relación, por lo que nos explica. No está del todo resuelto. Subjetivismo y relativismo son dos excesos. Esa es una crítica que hace Morán de manera muy abierta. Así que el problema no es ni la relatividad, ni la noción de sujeto, ni de subjetividad, sino el exceso, es decir, cargar sobre esos conceptos la totalidad de la explicación, ¿no? Por ejemplo, para Arturo Rosenbluth, quien no habla de Morán, sino habla de Heisenberg y de la idea de la precisión respecto de la medición, por ejemplo, análisis de masas muy pequeñas, ¿no? Micropartículas, y después las consecuencias epistemológicas de eso, que tiene que ver no solo con la física, con la biología, sino con el debate epistemológico en general. Él dice que para el hombre de ciencia el problema no es solo hacer armonizar sus teorías con la realidad, sino buscar una concordancia entre sus hechos y esta realidad. Recalco concordancia. No es demostrar la objetividad de la relación entre los hechos y la realidad, sino la existencia de una concordancia y la armonización. Dice, los hechos científicos son más variables que la realidad, ya que es necesario modificarlos a medida que progresan los observadores y sus métodos de observación. Hay que tener, dice, presente, sin embargo, que en el principio de incertidumbre de Heisenberg se marca un tope inexorable en la precisión de las observaciones y que quizá nunca se podrá lograr esa concordancia absoluta entre los hechos de la ciencia y la realidad. O sea, hay un problema de concordancia de base que tiene que ver con eso que denominamos realidad, que tiene su propia historia y nuestra historia evolutiva, ¿no? Y probablemente ese ajuste ideal de que la ciencia termine siendo el espejo de la realidad, pues sea solo una ilusión nuestra. También Morán dice que hay que enseñar sobre las ilusiones. Claro, pues hace un momento cuando estaba usted leyendo esto del principio de la incertidumbre, hemos platicado en diferentes momentos sobre la humildad intelectual que debemos de tener en ese sentido como investigadores, porque la realidad es tan compleja en términos de todas las interacciones que se dejan sentir y que cabe señalar, y cito nuevamente a nuestro colega el doctor Alexandre de Pomposo, entre complicado y complejo. Complejo es aquello que está todo interrelacionado y complicado es algo que puede estar difícil. Partiendo de, así muy sencillamente para quienes nos están siguiendo, y partiendo de esta complejidad, tratar de interpretar de manera correcta a través de la razón y los instrumentales que incluso como en el estudio del pensamiento complejo tenemos estos instrumentales, puede llegar a ser incluso pretencioso en esos términos. Me refiero, no con esto dejar de lado, buscar tal vez desde un punto de vista determinístico, relaciones causa-efecto, o desde la parte instrumental, objeto definido, medio aplicado, incluso aclaro, ¿no? Sin querer caer en este pragmatismo utilitarista que se ha criticado muchísimo en términos de lo que no me sirve se desecha, ¿no? El pragmatismo utilitarista. Pero bueno, interpretando esa realidad, pues nos avasalla y tal vez en el caso de nuestros doctorantes, nuestros maestrantes, pues su contribución se espera en términos, pues, por decirlo así, de pequeños fragmentos, es decir, que vayan sumando precisamente para esclarecer y comprender mejor la realidad, porque en mi opinión personal, y ahí sí digo en mi opinión personal, me parece que estamos rodeados de muchísimos estímulos y que incluso usted venía mencionando a través de esta objetividad, de esta subjetividad que probablemente esté muy presente en los estudios científicos, podemos estar limitados incluso a través de nuestros sentidos, ¿no? Como organismos vivos. Sabemos que estamos constantemente
sometidos a cambios tecnológicos, particularmente cómo va avanzando. Es muy complicado, y así lo pongo, ir a mantenerle el paso a la tecnología y cómo vamos modificándonos. Pero bueno, no quiero acaparar la palabra, doctor. Pasamos a la deriva número 5, que usted ya más o menos había introducido, sobre la transdisciplina, y es negociación. Y la negación de la especialización. De la especialización, exactamente, perdón. Entre la existencia, la propuesta del término transdisciplina y la negación de la especialización, también a veces hay un solo paso, porque la transdisciplina supone, la frase de Nicolescu, a veces si uno no la dice a uno lo regaña, ¿no? Lo que está entre las disciplinas, ¿no? Y más allá de las disciplinas, ¿no? Pero Nicolescu habla de muchas cosas antes de esa especie de eslogan sobre lo que es la transdisciplina, ¿no? Entonces, al estar entre las disciplinas y más allá de las disciplinas, se puede asumir de manera muy rápida que entonces el error más grave de la construcción del conocimiento de la ciencia, porque si ha habido excesos, ha habido cegueras, ha habido errores, ha habido ilusiones, es la especialización. La crítica no es a la especialización. Usted y yo estamos sentados en unas muy bonitas sillas, ¿verdad? Usamos unos lentes, ¿no? Usamos unos sacos, ¿no? Unos zapatos, nos graban a partir de unas cámaras muy sofisticadas que pueden conectarse. Eso no es producto, como también dijera el querido Alexandre, pues de la sola ocurrencia de alguien, ¿no? Claro. Sino tiene que ver con una estrecha relación entre conocimiento científico, desarrollo de nuevas técnicas y la producción de tecnologías, ¿no? Por lo tanto, la especialización tiene sus beneficios y nos reporta beneficios. El problema es creer que la especialización impide la posibilidad del diálogo entre especialistas e impide la posibilidad del diálogo entre disciplinas. Y, como decíamos, que hace menos serio el trabajo de aquellos quienes optan por caminar en esos otros terrenos resbaladizos que son los de la interdisciplina y la transdisciplina, ¿no? Yo voy a terminar, si le parece, y ya usted nos va diciendo por dónde nos movemos, con algo que escribí para un prólogo de un libro, que justo fue escrito por un ingeniero para hablar de complejidad y transdisciplina. Un ingeniero en sistemas, estudiante nuestro, Edgar Serna Montoya, ¿no? Sí, señor. Fíjese qué curioso, ¿no? O sea, el doctor Edgar Serna, la ingeniería es considerada parte de la técnica, pero hacen trabajo científico. En México, el Instituto Politécnico Nacional lleva como eslogan la técnica al servicio de la patria. Efectivamente, bueno, el Instituto Politécnico Nacional es la segunda casa de estudios en términos no de calidad, sino de matrícula, únicamente detrás de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que ha sido precursora, generadora de grandes ingenieros, particularmente contribuido al avance tecnológico y científico de esta nación, y que no la podríamos entender sin el trabajo importante del Instituto Politécnico Nacional. Nada más la aclaración para las personas que nos siguen. Adelante, doctor Casa. ¿Por qué recalco el asunto de la técnica asociada a los ingenieros? No porque no haya aportes científicos de la ingeniería, los hay, ¿no? Claro. Sino porque también existe esa tendencia a creer que no hay un diálogo entre lo epistemológico, lo técnico y lo tecnológico, ¿no? Cuando justo algo que propone el pensamiento complejo es hacerlo, porque en integrar la epistemología a los nuevos desarrollos técnicos y tecnológicos, probablemente esté en juego algo del porvenir de la humanidad. Y creo que tenemos enfrente algo de eso todos los días, ¿no? Cuando menos en lo que toca cambios en nuestra vida cotidiana y a lo que implica la masiva producción de tecnología a partir de materiales tóxicos, no biodegradables y todas estas cosas. A razón de todo eso, y de que con Edgar Serna tuvimos la posibilidad de platicar en razón de su libro,
Yo escribí algunas cosas respecto de la transdisciplina y la especialización. La investigación debe partir, a saber, de la inquietud como fuerza de indagación. Es un nivel muy básico que incluso puede ser transversal a toda la experiencia humana, ¿no? La especialización se debe entender como un refinamiento necesario para transitar no solo la propia profesión, sino las fronteras disciplinares. El método como una estrategia que hace de la intuición organización razonable de los hallazgos. Es decir, todos podemos compartir intuiciones científicas. Todo el mundo. Un niño con un adulto, un científico con una persona de un grupo étnico, ¿no? Pero el reto de la ciencia respecto de lo que entendamos por método tendrá que ver con una organización razonable de esos hallazgos a partir de un conjunto de criterios de este rigor científico del que estamos hablando, ¿no? De comunicación, de difusión primero y probablemente después de divulgación. No siempre pasa, pero de difusión, es decir, que se comunique de manera efectiva entre los especialistas y que tenga potencialidad de comunicarse entre los no especialistas, ¿no? Y la transdisciplina como una exigencia de la multidimensionalidad que logramos arrancar de cierto a la complejidad y a lo real. Probablemente no alcancemos la transdisciplina, pero lo que más o menos sabemos es que cualquier fenómeno que investigamos tiene múltiples dimensiones y que podemos procurar, bajo el entendimiento sistémico quizás u otros conceptos, describir, ¿no? Decir algo adecuado o proponer en torno a la capacidad de modificar de manera favorable ese conjunto de múltiples dimensiones del fenómeno para entonces poder asumir que algún aporte estamos dando al campo de conocimiento y probablemente a la transdisciplina, ¿no? Claro. Doctor, pues su participación, su disertación, yo siempre cuando tengo la oportunidad de platicar con los doctorantes y los maestrantes en nuestros programas de posgrado, les comento que hay dos elementos que se deben de cuidar básicamente en la elaboración de su tesis. Palabras más, palabras menos, la pulcritud metodológica y la densidad conceptual del documento y desde luego lo que se va a proponer. Siempre hago la referencia de que al tratarse de densidad conceptual se encontrarán en su camino al doctor Gustavo Casas, que le sumará bastante en su formación científica y desde luego en la parte metodológica a nuestros queridos colegas, el doctor Sandré, el doctor Rivera. En fin, pues efectivamente esto que usted nos ha compartido nos ha arrojado luz bastante. La verdad siempre es una delicia platicar con usted, aprenderle a su participación, a lo que nos colabora siempre, lo que siempre nos tiene que sumar y presentar. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Cómo lo podríamos contactar, doctor Gustavo? ¿Su correo electrónico? Gustavo.casas@edgarmorin.org y la moda del Facebook. Sí, señor. Indica que yo les pueda compartir, ¿no? Gustavo Casas, así tal cual, y por ahí aparecerá alguna fotografía o algún enlace asociado a la multiversidad, que es donde andamos publicando cosas del trabajo que realizamos aquí. Perfecto. Ya no le pregunto de referencias bibliográficas porque, bueno, veo que basó su presentación, su contribución en el método, en la obra del doctor Edgar Morán. Para las personas que le quieran acercarse pueden revisar este compendio, podríamos decirlo, esta obra de 7 volúmenes, corríjame usted. 6 volúmenes, sí. Y los 6 los encuentran en la página de la multiversidad, en los libros gratuitos. Ahí vienen acceso a todos los libros del método. Perfecto. Tengo entendido que hace poco participó en un congreso en la vecina entidad del estado de Puebla, el departamento de Puebla, para los amigos sudamericanos, las regiones o la región de Puebla. Brevemente, su participación, doctor, el nombre del congreso.
Participé como parte de una mesa que organizó el doctor Abilio Vergara de la Escuela Nacional de Antropología e Historia sobre conflictos urbanos y procesos imaginarios. Entonces yo tengo mi tesis de grado, ¿no?, versada específicamente sobre el tema, y tuvimos oportunidad de ir y compartir la experiencia de investigación y resultados de la tesis dentro del Congreso Espacialidades que organiza la Universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con otras instituciones, entre ellas la Escuela Nacional de Antropología e Historia y particularmente un par de universidades colombianas, ¿no? Perfecto, pues están ustedes informados, parte de las actividades que se llevan a cabo aquí dentro de Multiversidad. Les agradezco su amable presencia, desde luego al doctor Gustavo Casas. Doctor, como siempre, pues un placer compartir el espacio con usted. Gracias por su paciencia. No, un placer verdaderamente. Y a todos ustedes pues les agradezco pues por habernos seguido y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.